Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper emocionado /diagonal a porque les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para un poco de chisme del bueno? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha mantenido en vilo a muchísimos fans durante mucho tiempo, la relación, o la supuesta relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto, la verdad que Demet finalmente reveló, y que, digamos, no muchos se esperaban. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desentrañar todo lo que rodea a esta pareja que nos hizo soñar con su química en pantalla, la famosa serie turca Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Analizaremos lo que se decía, lo que se especulaba, las pistas, los rumores y, por supuesto, las declaraciones de Demet que finalmente arrojan luz sobre todo esto. Y antes de que empecemos con todo el chisme, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre telenovelas, famosos y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Y ahora sí, vámonos con el chisme. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos al momento en que Erkencikus estaba en su apogeo. La serie fue un bombazo, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, interpretado por Can Yaman, eran la pareja perfecta en pantalla. Su química era innegable, la tensión, el romance, la pasión, todo era absolutamente perfecto. Y claro, los fans, como buenos fans, empezaron a soñar. Empezaron a creer, a desear, a especular con que esa chispa que veían en la pantalla se trasladaba a la vida real. Y no es para menos. Demet y Can eran prácticamente inseparables durante el rodaje. Se les veía riendo juntos, compartiendo momentos y, claro, los medios de comunicación y los fans comenzaron a alimentarse de esa cercanía. Las fotos, los vídeos, los comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. La serie en sí misma ya era un fenómeno global. La trama, que giraba en torno a la joven Sanem, quien aspira a ser escritora y se ve inmersa en un juego de identidades y amores con el apuesto fotógrafo Can Divit, resonaba con el público por su frescura, sus giros inesperados y sobre todo por la palpable conexión entre los protagonistas. *** El auge de Erkencikus y la fiebre Can Demet ***. El éxito de Erkencikus fue tal que trascendió fronteras. La serie, filmada en hermosos escenarios de Estambul y con una estética visual impecable, se convirtió en un fenómeno en países de Europa del Este, Latinoamérica, y el mundo árabe, entre otros. Los fans, embelesados por la historia, buscaban cualquier detalle, cualquier pista que les confirmara su mayor anhelo, que el amor de Sanem y Can traspasara la pantalla. La popularidad de Demet Özdemir y Can Yaman, catapultados al estrellato por la serie, creció exponencialmente. Ambos actores se convirtieron en ídolos, y su vida personal era seguida con lupa. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle. Los fans, armados con una lupa virtual, interpretaban cada gesto, cada mirada, cada comentario como prueba de un romance secreto. *** El escenario, el set, las redes sociales y la presión mediática ***. El set de rodaje de Erkencikus se convirtió en un hervidero de actividad. Los fans, ansiosos por ver a sus ídolos, se agolpaban en las inmediaciones, buscando una foto, un autógrafo, o simplemente atisbar un instante de la magia que se vivía dentro. Las redes sociales, por su parte, eran un torbellino de actividad. Grupos de fans dedicados a shippear a Can y Demet inundaban las plataformas con fotos editadas, vídeos románticos y análisis exhaustivos de cada interacción entre los actores. La prensa turca, conocida por su fervor y su interés en la vida de las celebridades, no se quedó atrás. Revistas y programas de televisión se volcaron en la cobertura de la serie y, por supuesto, en la supuesta relación entre los protagonistas. Los titulares sensacionalistas, las fotos exclusivas y los rumores alimentaban la especulación, creando una atmósfera de constante expectación. ***, las pistas, los rumores y las especulaciones, un laberinto de señales ***. Los rumores de romance entre Demet y Can se multiplicaban día a día. Se hablaba de citas secretas en lujosos restaurantes, de viajes románticos fuera de Estambul, de regalos caros y de mensajes privados intercambiados a través de las redes sociales.
Algunos medios incluso se atrevieron a publicar fotos de los actores juntos en situaciones comprometedoras, alimentando la especulación. Los gestos entre los actores en el set y fuera de él eran analizados con lupa. Una mirada cómplice, una mano en la espalda, un abrazo prolongado, cualquier detalle era interpretado como una señal de amor. Los fans crearon sus propias teorías y construyeron un universo de fantasía en torno a la supuesta pareja. Los hashtags como #Can The Met Forever, #Sanem Khan y @Erkenci Love se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el alcance de la pasión generada por la serie y, en particular, por la pareja protagonista. **** El silencio de los protagonistas, alimentando el misterio ****. En medio de este torbellino mediático, Demet y Can mantuvieron un silencio estratégico. No confirmaban ni negaban los rumores, lo que solo sirvió para alimentar la curiosidad y la especulación. En las entrevistas solían esquivar las preguntas sobre su vida personal, enfocándose en su trabajo y en la serie. Este silencio, lejos de apagar los rumores, los intensificó. Los fans interpretaban esta discreción como una forma de proteger su relación, de mantenerla alejada del escrutinio público. Esta estrategia, aunque comprensible, también generó frustración en algunos sectores. Algunos críticos acusaron a los actores de aprovechar la especulación para promocionar la serie y aumentar su popularidad. Sin embargo, la mayoría de los fans, cegados por el amor que sentían por la pareja, defendían su derecho a la privacidad y justificaban su silencio. **** El final de la serie, un punto de inflexión ****. El final de Erkenci Kuş marcó un punto de inflexión. Con la serie terminada, la presión mediática disminuyó, pero los rumores sobre la relación entre Demet y Can persistieron. Los fans, aunque tristes por el final de la serie, seguían esperando una confirmación, una señal que les permitiera soñar con un futuro juntos para sus ídolos. Sin embargo, el tiempo pasó, y las cosas no sucedieron como muchos esperaban. Los actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. Los rumores se fueron desvaneciendo, pero la esperanza de los fans se mantuvo latente, a la espera de una confirmación o desmentida definitiva. ****. La revelación de Demet, la verdad sale a la luz ****. Después de mucho tiempo y tras años de especulaciones y silencio, Demet Özdemir decidió romper el silencio. En entrevistas y en sus redes sociales, la actriz finalmente habló sobre su relación con Can Yaman, y la verdad que reveló sorprendió a muchos. Demet, con la elegancia y el respeto que la caracterizan, dejó claro que la relación con Can fuera del set de grabación era puramente profesional. Reconoció la gran química que existía entre ellos, la buena relación que tenían y el ambiente agradable que se vivía en el set. Sin embargo, negó rotundamente que existiera un romance. Según Demet, la conexión que se veía en pantalla era producto de su trabajo, de su profesionalismo y de la capacidad que tenían ambos para interpretar a sus personajes. Lograron transmitir esa pasión, esa conexión, ese amor que los fans anhelaban, pero todo se quedaba en el trabajo. ****. El respeto por la privacidad y el impacto de la ficción ****. Demet, en sus declaraciones, también enfatizó el respeto por la privacidad y la importancia de separar la ficción de la realidad. Reconoció que la presión mediática y la euforia de los fans, influenciadas por la exitosa serie, fueron alimentando los rumores y la especulación. Sin embargo, siempre mantuvo una postura discreta para no dañar la magia de la serie, ni decepcionar a los fans. Demet prefirió que la gente soñara, que imaginara, que viviera esa historia de amor a través de la pantalla. Comprendió que la fantasía era mucho más poderosa que la realidad y optó por mantener el misterio para preservar la magia que había creado. ****. El camino después de Erkenci Kuş, nuevos proyectos y vidas personales ****. Tras el éxito de Erkenci Kuş, Demet y Can emprendieron nuevos proyectos profesionales. Demet continuó trabajando en televisión y cine, consolidando su carrera como una de las actrices más talentosas de Turquía. Can, por su parte, también cosechó éxitos, protagonizando nuevas series y trabajando en proyectos internacionales. En cuanto a sus vidas personales, ambos encontraron el amor en otras personas. Demet se casó y luego se divorció, mientras que Can tuvo diversas relaciones sentimentales. Con el tiempo cada uno rehizo su vida, demostrando que la vida real, a menudo, es diferente a la ficción. ****. Conclusiones. La magia de Erkenci Kuş y la realidad ****. ¿Qué podemos concluir de todo esto?
Que la magia de Erkenci-Kuş residió precisamente en su magia. La química que vimos en pantalla fue el resultado del talento y la profesionalidad de Demet y Can, y de la conexión que lograron crear en sus personajes. Sin embargo, no hubo un romance real. La realidad a veces es diferente a la ficción. Aunque algunos fans se sintieron decepcionados al conocer la verdad, es importante respetar la privacidad y las decisiones de cada persona. Demet y Can son profesionales que hicieron un trabajo increíble, regalándonos una historia de amor inolvidable. Y eso es lo que realmente importa. *** El legado de Erkenci-Kuş y el cariño de los fans ***. Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores. La serie, con su historia cautivadora, su estética impecable y sus personajes entrañables, se convirtió en un referente del género. La química entre Demet y Can, aunque no trascendiera la pantalla, fue un factor clave en el éxito de la serie. A pesar de la decepción que algunos fans pudieron sentir al conocer la verdad sobre la relación entre los actores, el cariño por la serie y por sus protagonistas sigue intacto. Los fans, aunque puedan haber idealizado una relación que no existió, valoran el talento y la profesionalidad de Demet y Can, y agradecen la magia que les regalaron a través de sus personajes. *** Reflexión final: la importancia de la separación entre la ficción y la realidad. ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la importancia de separar la ficción de la realidad. Es fácil dejarse llevar por la fantasía, especialmente cuando una historia de amor nos cautiva. Sin embargo, es fundamental recordar que los actores son profesionales que interpretan personajes y que su vida personal, aunque pueda ser objeto de interés público, es diferente a la que vemos en pantalla. Demet y Can, con su profesionalismo y su discreción, nos dejaron una valiosa lección: que la magia del cine reside en la capacidad de crear ilusiones, pero que la realidad, con sus propias complejidades y matices, merece ser respetada. *** El cierre: agradecimiento y nuevos horizontes. ***. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y que les haya parecido interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se esperaban esta revelación? ¿Creen que hicieron bien Demet y Can en mantener el misterio durante tanto tiempo? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con los amantes de las telenovelas y con los que les gusta el chismecito del bueno. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse las notificaciones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.